háblanos en este día. Dile, Señor, háblame, toca mi corazón en este día. Que esta palabra edifique mi vida, Señor, y me dé dirección en esta hora, en este tiempo, a mí y a mi casa, para ir a más, Señor, a cumplir tus propósitos. Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, tócanos en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 5 de Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, es un soldado romano que manda sobre 100, rogándole, diga conmigo, rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré. Qué disposición la de Jesús, ¿verdad? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué tal convicción la de este hombre? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta, diga conmigo, fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, está hablando de los israelitas en ese tiempo, ahora seríamos nosotros, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo testimonio este, y yo creo que tiene que ver hoy con nosotros. Hay una palabra aquí, dile: Señor, esta palabra es buena para mí. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos en nuestra vida, en este camino en el que estamos, es revelación. Diga conmigo, revelación. Necesito entendimiento, porque de acuerdo a tu nivel de entendimiento es que tú vas a tener un nivel de vida alto, un nivel de vida más desarrollado, más pleno. Si nuestro entendimiento de las cosas de Dios es pequeño, pues lo que vamos a recibir es pequeño. Pero si tú tienes un entendimiento más amplio, pues de eso más amplio, más ampliamente vas a recibir. Este centurión, que era un romano, era un soldado romano, era un pagano, era un hombre que creía, de acuerdo a la tradición religiosa romana, en muchos dioses. Es más, llegaron a decir y a pensar los romanos que el César era Dios. Imagínense. Bueno, eso ya fue pues la perdición de Roma, ¿no? Pero tenían muchos dioses. Pero este era un soldado, un hombre recio. Era un jefe de 100. Él tenía bajo su cargo 100 soldados. Este era un oficial llamado centurión porque tiene bajo su mando a 100. Centuria, 100. Así que no era cualquier fulano. Era alguien de otra nación, con otra cultura y tenía autoridad. Pero este hombre había recibido una revelación. Diga conmigo, una revelación. Y este hombre sabía quién tenía el poder para hacer cosas sobrenaturales. Y él tuvo esa revelación en su corazón y él supo dónde ir. Y tú y yo necesitamos saber a dónde tenemos que ir, pero ir con revelación. Muchos de nosotros, claro, lo podemos constatar. Cuando la gente allá afuera está en apuros, ¿a dónde van? Aún la gente que no cree en Dios, cuando tiembla la tierra y tenemos un sismo, la gente está pidiéndole a Dios. ¿No era que usted no creía en Dios? Claro, cuando la gente está en apuros, claro que creen en Dios.
Y van a Dios, pero no tienen entendimiento. Y aún mucha gente creyente y religiosa va a Dios. Quizás muchos cristianos buscan a Dios, pero quizás no tienen el entendimiento necesario o suficiente para ir más allá del nivel de vida en el que están. Este centurión. Por eso Jesús se maravilló y dijo: ¿cómo es que este hombre entiende algo que muchos de los israelitas y judíos no lo entienden? Estos judíos israelitas todavía no se han dado cuenta que el poder y la autoridad está en mí. Y por eso él dijo: este tiene más fe que muchos de los que son llamados. Y mis amados, quizás hayan muchos cristianos que no tienen el entendimiento suficiente para saber en quién radica el poder, quién tiene la gloria, quién es el Señor y lo que es capaz de hacer. Este centurión tenía claro eso, porque había llegado a él una revelación. Y por eso tú y yo necesitamos revelación, entendimiento. ¿Y quién nos los va a dar? El Espíritu Santo. Tú le puedes decir: Espíritu Santo, necesito que cambies mi mentalidad, que rompas esos límites, me des claridad. Quiero vivir con fe, con claridad. Quiero tener entendimiento. No quiero ser un religioso, alguien que está allí haciendo lo que otros hacen, o hacer las cosas porque así se acostumbra. Quiero algo que tú me ministres. Y a este hombre, que era romano, seguramente que no le habían enseñado que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo le enseñó y le dijo: Él es el hombre, Él es el hombre. Y fue a pedirle, a rogarle a Jesús que interviniera en su vida. Un pagano, un soldado romano, un enemigo de Israel, porque en ese tiempo Israel estaba sometida al imperio romano. Fue a rogarle a Jesús: interven. Y cuando Jesús le dijo: listo, yo voy a ir, yo lo voy a hacer, porque yo no hago distinción de personas. Y Dios no hace distinción de personas entre nosotros. Iglesia, no hagamos nosotros la distinción. Entonces a veces pensamos que el delincuente, el feo, el malo, el vecino malo, el pagano, el idólatra, ese no tiene por qué ser tocado por Dios, pero nosotros sí, porque somos buenos o somos cristianos. Pues tengo que decirte que Papá Dios no hace distinción de personas. Él va a servir al que quiere y al que pide. Dios va a tocar a todo el mundo porque quiere salvar a todo el mundo. Aleluya. Por eso Jesús le dijo: yo voy a ir. Pero Señor, este es un romano, es el enemigo. Y tiene 100 hombres. ¿Cuántos de esos 100 hombres han abusado de alguno de los nuestros? Pero Jesús vino a salvar, no a condenar. Y a veces nosotros no tenemos esa misma actitud. Cuando vemos a alguien que está en el camino del mal y no tenemos esa misma misericordia, pero papá sí. Y Jesús le dijo: yo iré a tu casa. ¿Tú vas a ir a la casa de un romano a hacerle un milagro? ¿What? Sí, yo voy a ir y lo voy a sanar. Eso fue lo que dijo: yo voy a ir. No es que yo voy a ir a ver qué hago. No, yo iré a la casa tuya, centurión, y lo voy a sanar. ¿Por qué pasó eso? Porque este hombre se contactó con él. Es para las personas que se contactan con él. Cualquiera que se contacte con él será atendido por él, porque él no hace acepción de personas. Y cualquier persona que está buscando a Dios y lo hace a través tuyo, es alguien que está buscándolo a él, pero te va a utilizar a ti. No hagas acepción de personas, siempre que sea para llegar a él. Y este hombre vino y le rogó. Y Jesús le dijo: wow, tremendo, voy contigo. Porque si estás aquí contactado conmigo es porque tienes fe. Tienes fe que yo soy el Señor. Y el hombre le dijo: no, Señor, no tienes que ir a mi casa. No tienes que ir a mi casa porque no soy digno. Este hombre, además de tener la revelación de quién era el que tenía la autoridad y la vida en sus manos, también era una persona que sabía su posición. Yo estoy en pecado. Yo no estoy bien. Yo estoy en deuda, Señor, así que por favor no vengas a mi casa. Era alguien con humildad, con mansedumbre, estaba enfrentando su realidad. Le dijo: no, Señor, no soy digno. Y mis amados, ¿cuántas veces nos hace falta a nosotros que tengamos esa actitud? Quizás algunos ya nos sentimos que somos, ya estamos al otro lado, mejor dicho. Un poco más y pueden ver las puntitas de las alas que me están saliendo. A veces me incomoda aquí en la espalda, ya la camisa. Pero yo no quiero que nadie se dé cuenta y me fajo para que no se vean las puntitas de las alas que me van a salir ya. Y ya pronto voy a comenzar a volar.
Los voy a ver desde arriba. Mis amados, ¿cuánta necesidad a veces tenemos nosotros de darnos cuenta? Uy, Dios mío, papi, hay tanta cosa en mí, Señor. Porque cuando me acerco a ti me doy cuenta cuánto me hace falta cambiar. Y sé que no lo puedo hacer en mi fuerza, pero quiero que tú lo hagas en mí. Este hombre le dijo: no vengas a mi casa, Señor. No vengas a mi casa porque me siento mal de que tú vengas. Una actitud de humildad. Alguien humilde. Y Jesús estaba maravillado con este hombre. Y nosotros creo que podemos maravillar a nuestro papi y decirle: papi, yo sé que estoy en deuda. Y estamos allí con ese corazón con él. No tratando de aparentar o poner nuestro mejor perfil, ¿no? Y tratando de ponernos en una posición de que nadie se da cuenta, ¿no?, de lo que hay por dentro, pero él sí, él sabe lo que traemos por dentro. Por más que nos pongamos en la posición que nos pongamos, papá sabe lo que hay en tu corazón. Y a las finales Dios usará personas para sacar a la luz las cosas ocultas para nuestro bien. Para nuestro bien. Y algo impactante fue que este hombre le dijo: Señor, tú solamente di que sea sano y va a ser sano. Se acabó. Y Jesús dijo: ¿qué? Sí, solamente ordena que mi siervo sea sano y va a ser sano, porque tú tienes la autoridad. Era la revelación de este hombre. Y mis amados, conforme a la revelación que tú tengas de Dios es que vas a recibir. Saben, en la antigua religión en la que andábamos muchos de nosotros, le dábamos al Dios supuesto al que nosotros servíamos, le dábamos una moneda, una limosna. Y estábamos tratando al Dios del cielo que hizo todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, una moneda. Lo tratábamos como un mendigo, como un pobretón. Pues así era que nosotros recibíamos de él. Y por eso vemos que en esa religión la gente está como está y el mundo está como está, porque tratan a Dios como un pobretón, y de ese Dios pobretón reciben ¿qué? Lo mismo. Este hombre tenía una revelación grande de quién era Jesús, pues grande era lo que iba a recibir de él. Amén. Necesitamos esa revelación, entendimiento, porque depende de la revelación y del entendimiento que tú tengas de tu Dios. De ese tamaño es lo que vas a recibir. Si tú crees que Él es pequeño y que no te puede cambiar, si tú crees que Él está restringido y que Él no puede con el dólar y tiene problemas con la bolsa de valores y Él tiene problemas con la subida del petróleo, entonces creo que en ese nivel es que tú y yo podemos recibir. Pero si tú crees que Él es infinito, que Él es todopoderoso, que Él tiene la autoridad para cambiarlo todo, a ese nivel es que tú y yo vamos a recibir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Dependiendo, mis amados, de tu conexión con lo que Él es que tú y yo vamos a recibir. ¿En qué nivel está nuestra revelación de quién es el Señor? Este centurión lo tenía muy claro. Señor, tú solamente da orden, ordena, y se acabó. Chao, ya me voy. Ordenas ya y listo, no tuvo ningún problema. Necesitamos esa revelación, tener esa claridad acá. Papá, si tú hablas, Señor, si tú hablas, será suficiente. No me queda la menor duda, me puedo ir tranquilo. Mis amados, cuán grande es esto. Por eso Jesús se quedó asombrado. Este hombre tiene una claridad sobre quién soy yo. Él tiene una claridad de que yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad. Y Jesús realmente la tiene. Pero nosotros tenemos esa claridad de que Jesús es el que tiene la autoridad y que si Él dice una cosa se hace, porque el centurión dijo: di nomás y ya va a estar listo el asunto, yo no tengo problema con eso. Y tú y yo necesitamos ese nivel de claridad. Señor, dame esa claridad. Espíritu Santo, ayúdame a tener claro que mi Señor solo tiene que decir algo para que se cumpla en mi vida. Yo necesito oír lo que tú tienes que decir, Señor, y se acabó mi asunto. Esa es la claridad que necesitamos tener. Señor, di la palabra. Di la palabra. Dime la palabra, Señor. Háblame. Y se acabó mi asunto.
Esa fe es la que mueve la montaña. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Es una revelación. Este centurión la tenía. Y si ese centurión la podía tener, tú y yo también la podemos tener. Es una claridad en el corazón. Así que podemos pedirla. Dile: Señor, yo necesito esa claridad. Dame esa claridad, Espíritu Santo, de que solo es tu palabra en mí y estará hecho, porque tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Mis amados, cuando tenemos esa revelación en el corazón, lo que Dios nos hable va a pasar, porque estás conectado a la palabra que Dios ha dicho y tienes la revelación de que el que lo dijo no va a fallar. Entonces, como tú tienes esa revelación y tienes ese entendimiento, eso es lo que tú vas a recibir. ¿Tú lo crees? Es tuyo. Por eso el Señor le dijo: vete, centurión, vete, y sea hecho como tú has creído. Tú creíste mucho, mucho recibes. Si tú crees poco, poco recibes. Pero si crees grande, grande es lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. 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 Y algo aquí que es un principio, que es clave, fue lo que luego el centurión le dijo: Señor, es que yo sé lo que es la autoridad. Yo tengo gente bajo mi mando y les ordeno hacer cosas y ellos lo hacen. Y yo sé, Jesús, que tú tienes la autoridad para echar fuera el demonio, para echar fuera la muerte, para echar fuera la enfermedad. Tú tienes la autoridad porque tú estás sobre todas las cosas. Miren lo que el centurión estaba diciendo: tú tienes autoridad sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Tú tienes la autoridad. Las cosas se sujetan a ti porque tienes la autoridad. Así como yo tengo autoridad sobre 100, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Increíble el entendimiento que tenía este centurión. Y mis amados, esa es la clave para recibir. Que tú sepas quién tiene la autoridad. Y cómo es que, sabiendo cómo funciona el reino de Dios, nosotros necesitamos tener revelación de lo que es la autoridad. Diga conmigo: la autoridad. Es el orden del reino de Dios. El reino de Dios solo va a funcionar bajo el orden de la autoridad. Jesús estaba sujeto a su papá. Si quieren lo podemos ver allí en Juan capítulo 5, verso 19. Jesús estaba sujeto a autoridad, por eso él tenía autoridad. Mis amados, solo la persona que está sujeta a autoridad puede tener autoridad. Este centurión sabía que Jesús tenía la autoridad y Jesús estaba sujeto a la autoridad de su papá. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús no era independiente. Jesús no era alguien que se mandaba a sí mismo. Él hacía ¿qué? Todo lo que hacía su Padre. Es alguien sujeto. Yo no me mando a mí mismo. Yo no hago lo que a mí me parece. No hago lo que yo quiero, sino que lo que yo hago es estar bajo autoridad. Y lo que la autoridad que está sobre mí hace, yo hago. Así que la autoridad viene de arriba, es impartida para mí, y yo, como estoy sujeto, a mí se me sujeta lo que está abajo. Es el orden del reino de Dios. Papá es el creador de todo y él tiene autoridad sobre toda la creación. Él le dio autoridad a su hijo y su hijo tiene autoridad para todo lo que está debajo del hijo, porque el hijo está sujeto al Padre. Es una cadena. Y esa cadena es la cadena que hace funcionar el reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que si tú necesitas autoridad para que las cosas de aquí abajo en la tierra se te sujeten, tú y yo tenemos que estar sujetos a él. Yo necesito estar sujeto al más grande, y así se me van a sujetar a mí las cosas más pequeñas. Ese es el principio del orden del reino de Dios. Diga conmigo: autoridad. Y este señor, este centurión, sabía que Jesús tenía la autoridad. A él se le sujetaban las cosas porque Jesús tenía autoridad y estaba sujeto a una autoridad. Y para que a ti se te sujeten las circunstancias, tú necesitas autoridad.
Tú necesitas esta revelación, tú necesitas tener autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sujetar, para tomar control, para cuando llegue la enfermedad y llegue la tentación a tu casa, tú tomes el control y tomes autoridad y saques el mal de tu hogar, de tu matrimonio, eches fuera la ruina. Y si algún demonio quiere destruir tu casa, tú tienes la autoridad que te viene del Hijo de Dios, de papá, a través de Jesús. Tienes la autoridad, pero para eso tú tienes que respetar la autoridad de Él. Tienes que respetar la autoridad. Si tú y yo estamos sujetos a la autoridad de Jesús, nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. El Señor lo dijo. Está en Lucas capítulo 10, ahí cerca de donde estamos leyendo. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí os doy potestad, que quiere decir poder. He aquí os doy potestad o poder de hollar, eso es pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, ¿qué son las serpientes y los escorpiones? No vayan a pensar que son las serpientes y los escorpiones, ¿no? Porque nosotros sabemos que los podemos pisar, ¿no? Por el propio peso que tenemos los vamos a vencer. Aquí está hablando de serpientes y escorpiones y está hablando como espíritus, demonios, de enfermedad, de ruina, de locura, de pobreza, de locura, de divarío, de divorcio, de adicciones, de muerte, de crimen. Está hablando acá de serpientes y escorpiones. Está hablando de demonios. Así que aquí el Señor está diciendo: yo les doy a ustedes autoridad sobre todo poder demoníaco y sobre todo poder del infierno, para que nada les dañe, ninguna fuerza, diga conmigo, ninguna fuerza nos puede dañar, porque tenemos la autoridad del Hijo de Dios. Tenemos la autoridad del Hijo de Dios para poder vencer todo mal. En Jesús tenemos el poder. Aleluya. Amén. Pero ahora este poder que Él nos ha dado va a funcionar si nosotros estamos sujetos a la autoridad de Él. Si yo tengo claridad que Él es el que tiene la autoridad para mandar sobre mí, si yo tengo la revelación y el entendimiento que Él es mi Señor, Él es el que manda sobre mi vida, entonces yo tengo la autoridad de Él para que a mí se me sujeten las cosas que vienen contra mí y mi casa. Ese es el orden. Si tú y yo no estamos sujetos a la autoridad del Hijo de Dios y Jesús no está sujeto al Padre, nosotros no tenemos poder. Y quizás muchos estamos luchando contra cosas que no hemos podido vencer. Y quizás es porque tú y yo no hemos sido honestos y no nos hemos sujetado a la autoridad del Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Obediencia. Porque yo puedo decir que estoy sujeto. Sí, pastor, yo estoy sujeta. Yo también estoy sujeto a Él. Él es Dios, Él es el Señor. Pero yo hago lo que quiero. Yo opino. Yo hago con mi tiempo lo que me parece y mi dinero también. Y le doy a Él lo que a mí me parece que debe ser. Y yo determino a dónde voy y con quién me junto y qué hago con mi vida. Y yo determino qué es lo que hago. Entonces yo no estoy sujeto a ninguna autoridad, estoy sujeto a mí. Yo necesito sujetarme a la autoridad del Hijo de Dios para yo tener autoridad y vencer las cosas que hay en el mundo espiritual y en el mundo material que no me dejan ser feliz. Y mis amados, es un principio que tenemos que pedir que Dios nos revele aquí. No vas a tener poder para vencer contra las adversidades ni los poderes malignos que existen en el mundo, que los hay, si tú y yo no estamos sujetos a la autoridad de Jesucristo. Y eso implica obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y a veces no nos gusta mucho eso de la obediencia, pero necesitamos esto, mis amados. Claro, es que yo quiero ser cristiano, pero a mi modo. Yo quiero creer en el señorío de Jesús. Pero ¿no? Yo en cuestiones sexuales, no, yo hago lo que quiero. En cuestiones de dinero, de disponer de bienes, no. Ahí sí ya Él no tiene autoridad.
No, la autoridad la tengo yo. Cuestiones de tiempo, de servirle, de darle gloria, de ser testimonio de... no, eso de ser propaganda al reino de Dios aquí en la tierra. No, a ver, que nadie se entere que yo soy cristiano. No. Ahí sí yo sujetarme a esa autoridad, no, ni hablar. Y entonces, mis hermanos, una gripe nos tira a la cama una semana. Y entonces una mala decisión porque no nos dimos cuenta en un detalle y firmamos el papel y nos metimos en un lío y perdimos. Y entonces una cosita muy pequeña nos desvía del camino de la bendición y somos perdedores. Una mala inversión, una mala amistad, una mala asociación, un instante, las cosas se voltearon para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la bendición? ¿Por qué no logré darme cuenta de esto a tiempo? Porque no estoy conectado. Porque no estoy alineado a la autoridad que me haría a mí diestro para darme cuenta. Yo tendría la autoridad, yo tendría la lucidez, la capacidad. Las cosas me tienen que salir bien a mí. El trabajo que haga mis manos, las gestiones que yo haga me tienen que salir bien porque tengo la autoridad, tengo la unción, tengo el poder del Hijo de Dios al cual yo estoy sujeto, sujeta para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Y es algo, mis amados, que no debe ser tan difícil. ¿Por qué nos cuesta la sujeción? Hebreos capítulo 13, verso 17. Y les cuento, el diablo lo que no quiere es que nosotros nos sujetemos. Nos gusta la comodidad y la independencia. Eso se llama espíritu de independencia. Eso comienza con Adán y Eva. ¿Recuerdan? Adán y Eva querían hacerse como Dios y decidieron desobedecer a papá y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos querían conocer todo lo que Dios conoce. Querían hacerse como Dios, adquirir la independencia. Yo ya no quiero depender de ti, Dios, para que tú me digas qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo quiero decidirlo por mí mismo. Eso se llama independencia. Pero, mis amados, la independencia quiere decir no sujeción. Y la no sujeción quiere decir no reconocimiento de la autoridad. Y, mis amados, el reino de Dios funciona aquí en la tierra por autoridad. Por eso el centurión le dijo: tú tienes la autoridad. Tú solamente di lo que tiene que pasar y va a pasar, porque yo creo que tú tienes la autoridad. Así que lo bueno que va a pasar en la tierra es porque hay autoridad, mis amados. Porque si no, el diablo haría lo que quisiera en este mundo. Pero si hay gente como tú y como yo, llenos del Espíritu Santo, sujetos a la autoridad del Hijo de Dios, nosotros vamos a tomar autoridad y lo vamos a echar fuera de nuestra ciudad y de nuestra familia. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 13, verso 17. Perdón, Hebreos, qué pena, sí, Hebreos 17, 13, 17. Dice ahí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios quiere que aprendamos la sujeción aquí en casa. A veces nos cuesta aquí aprender que hay autoridades que Dios ha puesto. Jesús se sujetaba a su papá, los discípulos se sujetaban a Jesús y los demás hermanos y discípulos se sujetaban a la autoridad de los apóstoles. Y, mis amados, es un principio de autoridad. Muchos cristianos que están ahora viviendo el cristianismo no han valorado la autoridad y por eso no están recibiendo lo que necesitan, porque de alguna manera deshonran el diseño de Dios. Autoridad. La autoridad trae el cielo a la tierra. Y a veces queremos ser independientes y usar a Dios para nuestros fines, pero el Señor dice: no vas a poder recibir todo lo que viene del cielo si no estás bajo autoridad. Y una autoridad bien entendida y en el amor, no es autoridad por autoridad, es bendición. Diga conmigo: bendición. El reino de los cielos funciona bajo autoridad. Pero ¿por qué me cuesta? Como que a alguien le dicen, a una mujer o a un hombre le dicen: sujétate, y le entra un escozor por todo el cuerpo, ¿no? Comienza a moverse así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que dijiste una palabra que me hace escozor en todo el cuerpo. ¿Qué dije? Sujeción. No, eso es una alergia para mí. ¿Y saben qué está pasando? Hoy en día eso es peor que antes.
Yo me acuerdo, en mi época, y no hace mucho, en el colegio, un profesor decía una cosa en el aula de clases. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Ahí no hay de que yo opino, que a mí me parece que... No, el profesor decía, a esta hora esto es así, se hace así y se llega a tal sitio. Punto. Autoridad. Y nos sujetábamos a la autoridad. Cuando mi papá o mi mamá decían algo en la mesa o en la casa, se establecían políticas. Óyeme, ¿usted cree que yo iba a decir, oye papá, es que a mí me parece, que es que yo discuto, es que no me parece? Bueno, mira, tú estás equivocado, olvídense. Principio de autoridad, había orden en la casa. Obviamente en casos extremos hay abuso, pero estoy hablando de términos normales. Hoy en día los profesores no pueden ni siquiera alzarle la voz al alumno. Los hijos hacen lo que se les da la gana. A veces los padres y en otros países ni siquiera los pueden castigar físicamente porque los denuncian por abuso. Entonces estamos entrando en un mundo cada vez más libertino, más independiente, sin autoridad. Y sin autoridad no hay reino de Dios, mi amado. Sin autoridad no hay cambios, no hay gloria, no hay cielo en la tierra, no lo puede haber. Porque el reino de Dios se establece bajo el orden de la autoridad. Papá, Jesucristo y los creyentes y de allá hacia abajo. Si no hay eso, no hay reino de Dios y habrá desorden como lo hay. Casas donde los hijos son rebeldes y se enfrentan pico a pico, como decimos popularmente aquí, con los papás. Los desafían. A veces hasta les gritan, los empujan, los insultan. Eso es demoníaco. Porque ahí no hay orden, hay desorden, hay caos. Y el diablo es el caos. Dios es orden. Y mis amados, no va a venir bendición. Esposas que enfrentan a sus esposos y los irrespetan. No están bajo el orden de Dios. O esposos que no consideran a las esposas y no las escuchan y no las aman. Y no las tienen en cuenta. No están viviendo la autoridad del hogar. Mis amados, todo va a venir para bien de la familia. Si nosotros vivimos el principio de la autoridad, diga conmigo, el principio de la autoridad en el amor. Efesios capítulo 5, para ir terminando por hoy. Efesios capítulo 5, y vamos a leer el verso por cuestiones de tiempo 22, y de ahí nos vamos a saltar al 25. Hay mucho que leer ahí, se los recomiendo a ustedes los casados. Dice, las casadas. Las solteras dicen, uff, qué alivio, ya te llegará, ya te llegará, ya te llegará. Las solteras dicen, uff, esto no es para mí, por ahora. Las casadas estén sujetas, ¿a quién? A sus propios maridos. A algunas mujeres les cuesta sujetarse porque han sido heridas. No confían en el hombre. Chicas jóvenes que han sido heridas porque el papá nunca estuvo o el papá las rechazó. Algunos papás querían que ellas fueran hombre y querían que fuera un hombre, pero era una niña la que estaba en el vientre de la esposa y esa niña nació rechazada. Esa niña internamente está herida. Le va a costar sujetarse a la autoridad de un hombre porque fue un hombre el que quizás la abusó, la menospreció, la comparó, la abandonó. Entonces esa niña dice, ¿cómo yo me sujeto a un hombre como mi autoridad para bien de mi vida? Si fue un hombre, fue ese género el que me abusó. Sin excusa tienes que sujetarte, pero tienes primero que ser sanada. Papá te va a sanar y hará que tengas un esposo, un pastor, un mentor que ejerza autoridad sobre ti en amor para que prosperes. La sujeción es para prosperar, no para aplastar. La sujeción no quiere decir dominio del hombre, no es dominio de género, es servicio. Las mujeres casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el marido es la autoridad en la casa.
pero es el que tiene que entregarse. No es el que tiene que mandar. No es el que manda, el que grita. Eso no es autoridad. Eso es cobardía. La autoridad se ejerce para amar, para proteger, para servir. Así que varones, nosotros estamos para amarlas, respetarlas, escucharlas, servirles a ellas. Así como Cristo murió por nosotros, así nosotros morir a nuestra carne, a nuestro egoísmo, a nuestra independencia, para bendecirlas. Y ellas sujetas al corazón de un hombre que ha muerto a su orgullo, a su independencia, al control. Hay heridas que no nos han dejado sujetarnos a la autoridad. Quizás porque tu padre te falló, quizás porque tu madre te falló, o no tuviste un padre que te diera cobertura espiritual, emocional y material suficiente. Personas heridas, muchas personas en América Latina, en el Perú, heridas. Mucha gente de segundos compromisos o terceros compromisos, pero no hubo hogar, no hubo papá, no hubo cobertura paternal, no hubo un hombre que te diera identidad, que te diera la seguridad emocional, que provocara en ti el desarrollo de una sana autoestima y que tú te pudieras identificar y tuvieras una identidad clara como persona, porque quizás no estuvo allí esa cobertura paternal. Y mis amados, la diferencia está allí. Por eso tanto problema en nuestra sociedad. Hombres ligeros, inmaduros, que no han podido ser responsables ni ser cobertura de autoridad, de amor y de servicio y de provisión emocional, psicológica, espiritual y material adecuada para sus hogares. Y la mujer ha tenido que ser cabeza. Pero eso es anómalo. Eso es anómalo. La mujer no tiene que ser cabeza. El hombre es la cabeza. Pero el hombre es cabeza para proveer. No solo dinero, es amor, es sanidad, es compañerismo, es ternura. Pero ha habido, mis amados, una gran falencia en esto. Y entonces muchos hombres y mujeres heridos por la carencia de un padre. Y son personas heridas que se les hace difícil sujetarse a una autoridad, más si es una autoridad masculina. Nosotros lo hemos visto aquí en la iglesia. Personas que se les dificulta sujetarse al pastor porque soy la imagen del padre que no tuvieron. Soy la imagen del padre que ellos no quieren aceptar porque fueron heridos y no tuvieron padre, o fueron maltratados. Pero necesitas sanar eso, porque la autoridad trae el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios y lo hermoso del cielo va a venir a tu vida si tú y yo tenemos la revelación de la sujeción, de quién tiene la autoridad, quién tiene el poder. Mis amados, es un principio para tu hogar, para tu matrimonio, en la empresa donde estás. Y Dios quiere que nos sujetemos a las autoridades en lo que es conforme al reino de Dios. Yo no me voy a sujetar a una autoridad que me está exigiendo malas conductas, que sea cómplice, que haga lo ilícito. Por más que sea mi jefe, no le voy a obedecer en eso. No voy a hacerlo, porque yo me voy a sujetar a una autoridad en el bien y no en el mal. Y voy a discernir, porque Dios quiere que yo sea bendecido. Dios quiere que mi corazón sepa quién es el que tiene la autoridad. El Dios de la vida para nosotros. Mis amados, Dios quiere que seamos bendecidos y favorecidos por Él. Pero necesitamos estar sujetos a la autoridad. Y hagámoslo en amor. A tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a los pastores, a la gente que está en eminencia. Sujetos a la autoridad en lo que es del bien. No a mi parecer, al parecer de Dios. Que Dios mande sobre nosotros. Y si tienes una batalla con la autoridad, con la sujeción, quizás te hirieron y quizás no está bien tu corazón, pero necesitas entonces pedir esa sanidad. Señor, yo quiero ser libre para poder sujetarme con libertad, con alegría, porque yo quiero el cielo para mí y Dios lo quiere hacer.
Sabemos, Señor, que si ha habido un estorbo para sujetarnos a ti, que si algo nos ha distraído para no ver que tú tienes la autoridad y que tú has delegado autoridad en hombres y en mujeres para ser pastoreados, para ser bendecidos, que tú has delegado autoridad sobre el esposo, sobre la esposa, para guiar a los hijos. Señor, es que el reino del cielo se manifiesta a través de este principio maravilloso de la autoridad. La confianza de que lo que viene de la autoridad es buena y que si tiene la autoridad tiene el bien y el poder para cambiar las cosas. Señor, queremos esa autoridad en nuestro corazón. Te pedimos hoy, sana, Señor, toda herida, toda rebeldía en nuestro corazón, toda imagen distorsionada de la paternidad, Señor, caiga de nuestro corazón. Aún, Señor, provoca en mí el perdón o el pedir perdón, Señor. Yo necesito esta sanidad, ser libre de mi pasado, ser libre de esa condición de juicio, de dolor, de vacío, para poder ser sujeto en amor a la autoridad y ser bendecido. Sana hoy, Señor, sáname hoy. Si ha sido un vacío espiritual, emocional, o ha venido por restricción de pobreza, de ruina, o por una cuestión cultural o rechazo, Señor, sana hoy, sana hoy, sánanos hoy, Señor, porque allí está la llave que abre las puertas, el que yo tenga libertad para sujetarme y no tenga lucha con esto, tenga confianza que la autoridad que tú pones delante de mí es para bendecirme, para que diga la palabra y se haga como tú dices, Señor. Sáname hoy, sáname hoy, sana, Señor, en mí y remueve todo estorbo de mi mente, toda justificación que está allí, Señor, impidiendo que yo sea libre para abrazar la autoridad que tú pones delante de mí. Primero la tuya, Señor, y después de aquellos a los cuales tú has delegado autoridad para bendecir, Señor. Sáname hoy, Señor. Pídele hoy, iglesia, pídele hoy. Si tienes que perdonar a tu papá, a tu mamá, si tienes que perdonar a tu esposo, a tu papá o a tu mamá, necesitas esa libertad para aceptar que hay una autoridad que te quiere bendecir. Él sabe que tú necesitas esta sanidad. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas si Él no lo hace en ti primero. Pero si tú lo quieres recibir, es para ti. Un cambio en tu mente, un cambio de esquema, un cambio que te va a dar libertad. Ya no pensarás más en el pasado, ya no estarás movida o movido por el dolor. Eso se habrá ido, porque vino la sanidad para que seas libre, fluyas en el amor de Dios y recibas de Él autoridad para vencer, para conquistar aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos nuestro corazón y te pedimos que seas tú sobre nosotros, sobre cada área de nuestra vida, para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya, gracias, pastor nuestro, gracias, Padre, aleluya.